Hola, hola. Bueno, me cuentan que ya hay varias personas conectadas, muy puntuales que me parece. Tenemos 27 asistentes ya, 28, 29. Fenomenal. Pues muy bien. Pues bueno, vamos a premiar a todos los que llegamos a tiempo. Gerald, pues un gusto compartir este escenario contigo. Es un honor aprender de ti. Así que, y haber compartido este proceso de investigación que ha sido tan fascinante. Este espacio, para todas las personas que nos acompañan, es un espacio donde vamos a conversar sobre la investigación que hicimos entre diciembre, enero y febrero, donde participaron participaron exactamente 226 personas de todo el mundo, principalmente de habla hispana, y nos contaron en ese momento en que estaban usando la inteligencia artificial para escenarios de posicionamiento en buscadores. ¿Ok? Eso ha cambiado un montón, entonces vamos a ir en el camino contando lo que aprendimos, lo que nos dijeron y cómo HubSpot, por ejemplo, que es nuestro invitado estrella en este ejercicio, lo ha ido resolviendo. Entonces, antes de ir al lío, Gerald, porfa, preséntate, porque yo no tengo suficientes palabras para describirte. Gracias, Carolina, por el espacio y por la invitación. Primero que nada, buen día a todas las personas que nos ven a esta hora. Un gusto estar acá en este espacio con ustedes. Mi nombre es Gerald. Yo soy estratega de marketing digital especialista mayormente en las partes y también trabajé muchos años como periodista. Tengo más de 10 años trabajando con contenido. He trabajado para empresas en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica también. Y pues actualmente, así como lo dijo Caro, además de ser contractor en HubSpot, también tengo clientes por aparte y soy embajador, soy el primer embajador del programa de embajadores de SEMrush. Así que un gusto conocerlos a todos y pues invitarlos a que las preguntas que tengan nos las compartan por allí por el chat y allí las estaremos respondiendo. Muy bien, fenomenal. Pues bueno, bienvenidísimo, pero antes de ir a presentarme, ¿qué es ser un contractor en HubSpot? Pues mira, es algo muy interesante. Actualmente, si bien como que formo parte a tiempo completo del equipo, también tengo como que libertades por fuera de HubSpot. Entonces ha sido algo muy interesante, ha sido una experiencia de mucho aprendizaje porque hay gente muy inteligente en la empresa que me ha enseñado un montón de cosas y es muy interesante además para alguien que viene a trabajar principalmente en SMBs ver cómo se trabaja, cómo son los procesos a nivel corporativo y cómo llevan todo, cómo se hacen estrategias a gran escala, cómo hay colaboración entre equipos de cientos y cientos de personas. Entonces, de verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora para mi hoja de vida y para mi crecimiento personal. Pues qué dicha, pues qué honor tenerte con nosotros y que HubSpot se nos una en este ejercicio de investigación. Sé que son muy juiciosos y rigurosos. Pues bueno, por mi lado, yo soy paisa de Medellín. ¿No? Aquí han habido muchos registros también españoles. Actualmente me baso en España, vivo en Madrid. Hace poco cambié mi rol en We Are Content y pasé a ser Global Head de Marketing y de ventas. Eh, Antes era solo ventas, ahora pues tengo los dos roles que me parece que conversan un montón. He trabajado para muchísimas compañías haciendo estrategias de inbound marketing. Casi que soy pionera en el discurso con HubSpot cuando HubSpot nace como CRM por allá en el 2014, creo. Eh, entonces, pues nada, eso es un poco de mí. Tengo conocimientos en producto, en SEO, he basado mi mayor experiencia y en inbound marketing. Pues bueno, vamos a entrar en materia, Gerald. Definitivamente la IA ha llegado para redefinir todo, principalmente al ser humano, diría yo, ¿sí? El objetivo de este estudio era entender cómo la inteligencia artificial estaba transformando la manera de trabajar de todos nosotros en marketing, principalmente en SEO.
que es donde yo siento que hoy tiene mayor impacto porque nos cambia la manera en la que buscamos información, cómo encontramos la información, pero también cómo conversamos con esa información. Entonces, este objetivo, ese es el objetivo de este estudio, entender cómo a nivel general las personas usan la inteligencia artificial, principalmente para lograr mejores posiciones en los buscadores, ¿sí? 226 profesionales, ya les dije. ¿Quiénes participaron? Empresas y profesionales tanto en Latinoamérica como en España, principalmente hablantes hispanos, startups y pequeñas empresas, medios de comunicación, e-commerce y empresas de tecnología. Y en la TAM, un mayor insight que encontramos es que en la TAM principalmente la inteligencia artificial está en unas fases más exploratorias que, por ejemplo, en España, donde ya el proceso está un poco más estructurado. Ahora, el reto que tenemos es adoptar la tecnología y saberla integrar. Antes de entrar aquí al escenario, estábamos hablando con Gerald sobre los últimos cambios que hemos vivido en las últimas 2 o 3 semanas con la inteligencia artificial, que en parte pone a este estudio en otro contexto, ¿sí? Pero el reto sigue siendo, sigue siendo el mismo, sigue cómo adoptamos esta tecnología y la aprendemos a integrar en todos nuestros procesos. Ahora, ¿cuáles, en dónde se están aplicando procesos con inteligencia artificial? El 66% de los humanos nos dijeron, de estos 226, que la usaban para generar títulos y descripciones automáticamente. El 57.5 nos dijo que para crear contenido optimizado, blogs, artículos, fichas de producto para e-commerce. El 43.4 automatiza reportes porque ahí se va un buen de tiempo cuando tú empiezas a llamar la información manualmente y consultar diferentes fuentes además de datos, ¿sí? Pero el análisis sí que es humano y solo el 30% la estaba aplicando en auditorías de SEO y para encontrar mejoras técnicas, como por ejemplo velocidades de la web, ¿sí? Ahora, ¿cómo la está usando Gerald y el equipo de SEO en HubSpot? Pues mira que es muy interesante empezar entendiendo cómo funcionan las inteligencias artificiales y creo que eso es un aspecto importante antes de empezar como esa fase exploratoria, como bien comentabas. Y una de las primeras cosas es entender ese funcionamiento específico de los chatbots de inteligencia artificial. Tenemos que entender que allí, al igual que pasa con Google, hay un proceso detrás de eso. Este proceso está compuesto por pasos como la recepción del texto, está la parte de la tokenización, está el razonamiento para comprobar si la inteligencia artificial entendió todo. A partir de allí selecciona herramientas y luego genera la respuesta que nosotros estamos esperando. Pero hay un punto clave y es que la inteligencia artificial no puede crear nada nuevo. Me refiero, por ejemplo, a datos que nadie haya observado o medido o hallazgos científicos, sino que la inteligencia artificial lo que hace es combinar informaciones que ha tenido previamente durante su entrenamiento o que consigue en Internet y por ende no podría hacer, por ejemplo, un trabajo de campo como lo que haría un periodista, ¿no? No tiene la capacidad de ir a entrevistar a una persona o de hacer este espacio que nosotros estamos haciendo en este momento. En HubSpot nos hemos dado cuenta de varias cosas. Una, por ejemplo, es las alucinaciones de la inteligencia artificial, especialmente en el análisis de datos, y esto es algo que de hecho, sí. Alucinaciones. Alucinaciones, sí, es como se le está llamando hoy en día. Y esto además es algo que no solo se presenta acá, sino que muchas personas que trabajan diariamente con inteligencia artificial lo han reportado. Hablábamos precisamente antes de comenzar el webinar. Cómo estos chatbots de inteligencia artificial lo que hacen es llenar agujeros cuando no tienen información suficiente. Lo que hace es como rellenos estadísticos o en el caso de las personas que trabajan con contenido hace afirmaciones descontextualizadas. En mi caso particular, ha sucedido que me da de repente informaciones y me da las citas de los websites de los que se supone que obtuvo esa información. Y cuando entro a revisar como hábito periodístico, me doy cuenta de que eso realmente no existe, de que esa cita no está en la fuente que me compartió cuando me dio la respuesta. Entonces no estamos lidiando precisamente como con inteligencia.
Y allí es cuando entra el tema del fact-checking, que es algo muy necesario. No se puede simplemente copiar y pegar lo que de un chatbot de inteligencia artificial, sino que a pesar de que muchas personas digan que es lo suficientemente bueno, sino que hay que hacer ese fact-checking. Y nosotros también nos hemos percatado, y en mi experiencia en particular, que los chatbots de inteligencia artificial suelen cometer errores y rara vez los reconocen. Entonces nos dan un output con el Pero eso sí que es muy humano. sí, 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 es muy humano, pero es chistoso porque te dan el output y parecen estar muy seguros de lo que te están diciendo, pero cuando empiezas a desafiar ese output, por ejemplo, revisando las citas, te das cuenta de que no es cierto. Y ahí es cuando, cuando le dices a la inteligencia artificial como, mira, esto que me estás dando no es precisamente correcto, ahí es cuando admiten el error. Pero antes de esa fase de desafío, no lo hacen. Y además hay que tener algo muy en cuenta, y es que la lógica de los chatbots de inteligencia artificial parte desde el contenido en inglés. Entonces, como que la visión norteamericana pesa más que cualquier otra. Por ejemplo, cuando se habla de que la inflación subió X%. En el caso de Colombia, la inteligencia artificial asumiría primero que hablamos en dólares y hablaría del sistema de Reserva Federal de Estados Unidos en lugar de hablar del peso colombiano y del Banco de la República. Según se ha notado, esto pasa porque hay más volumen de información en inglés y pues esos son los textos que predominan en el entrenamiento de los chatbots de inteligencia Claro. artificial. Entonces es muy importante siempre, si se va a utilizar para generar títulos, para generar descripciones, para crear contenido, siempre debe haber un riguroso proceso de fact-checking. Tienen que revisar cada uno de los datos, sobre todo estadísticos que da la inteligencia artificial. Y a la hora de automatizar reportes, también es muy importante revisar todo lo que la inteligencia artificial les esté dando, porque también pasa que en mi caso particular me ha inventado URLs que no existen en los websites de mis clientes. Entonces allí es importante siempre mantener esa verificación como parte de todo el proceso. Fenomenal. Me encanta porque fíjate que uno de los insights cualitativos basados en estos datos es que el foco de uso es la eficiencia y no necesariamente la transformación. Pero me voy a ir un puntico más atrás y es que la inteligencia artificial, como nace principalmente, como bien dices, con un contexto que no es el mundo, sino que tiene un contexto muy regional, que es su país de origen y su idioma de origen. ¿M? Pues fue llenado de información durante unos años, ¿sí? Luego le enseñaron y ahora todos nosotros, a través de la interacción con las inteligencias artificiales, le entregamos una nueva información que tiene que asimilar. Hace unos días estaba yo apoyándome de la inteligencia artificial para encontrar ciertos datos en un estudio de tamaño de mercado y me da una información que saca de ciertas fuentes como las cámaras de comercio y en fin, pero me da una información muy antigua. Entonces, cuando yo hago el ejercicio en Google de buscar la información más nueva, encuentro esa información más nueva y voy, se la devuelvo y le digo, me estás dando unos datos que son muy antiguos, porque, pero es que me dice, estos son los datos más recientes lo que bien dices, se rancha en que ese es el dato y le digo, no, mira, este es el dato más reciente. Ay, gracias por darme más información, así aprendo más, ¿sí? Entonces, cada interacción con la inteligencia artificial es un aprendizaje de la inteligencia artificial y no para ir más lejos, uno como humano también aprende, ¿sí? Porque en la manera en la que yo le tengo que hacer las preguntas o los requerimientos hay un esfuerzo mental muy brutal. Ujú. Tengo que encontrar el prompt perfecto, que además no existe, porque tú puedes usar el mismo prompt 38 veces y las 38 veces va a fallar. Entonces, es un debate contigo mismo y cómo tú entregas la información, cómo tú analizas la información, cómo tú clasificas la información para entregar mejores instrucciones. Al final del día, yo siento que la inteligencia artificial, bien digo, no es que nos vaya a reemplazar, nos está poniendo más trabajo y no me voy a cansar de decirlo. Hoy nosotros tenemos un equipo de tecnología haciendo investigaciones de inteligencia artificial y cada vez nos damos cuenta de que es mentira que nos va a reemplazar, nos está poniendo muchísimo más trabajo, principalmente emocional, porque uno tiene que aprender a pensar mejor para poder interactuar con ella. ¿Mm? Entonces, este ejercicio valida un poco lo que venimos hablando. Uy, me salté como al año 3000.
El foco sigue siendo, el uso de la inteligencia artificial sigue siendo eficiencia y no transformación. No hoy. Hoy no está haciendo como tal un ejercicio de transformar, pero sí de buscar eficiencia. Esto me devuelve hace unos años, Gerald, yo no sé si a vos te pasó, cuando llegaron los sistemas de automatización. La inteligencia artificial existe Mm, hace mucho tiempo, muchísimos años. ¿Qué pasa? Que ahora se volvió generativa y conversacional y eso hace que sea diferente al uso que se le daba a la inteligencia artificial. Pero mire esto, las plataformas de automatización en general son procesos de inteligencia artificial porque se basan en algoritmos mm, y en formaciones algorítmicas y matemáticas, que la inteligencia artificial es lo mismo, para entregar una respuesta. Las herramientas de marketing automation, de email marketing, de análisis de datos y otras tantas son el mejor ejemplo. Los chatbots nacieron hace muchos años, muchos. Hoy puedo asegurar que el 98%, bueno, no puedo asegurarlo, es un estudio que dice que el 98% de los sitios web en el mundo tienen un chatbot, pues ya estaba la inteligencia artificial entre nosotros. ¿Qué pasa? Que como ahora se vuelve más conversacional, es donde se genera el boom del asunto. Pero todos hemos usado la inteligencia artificial en los últimos 15 años de nuestra humanidad digital, ¿sí? Mejor o peor, pero sí ha usado. Entonces, pues muy bien. Nosotros en We Are Content vamos a lanzar una plataforma, les voy a hacer aquí la cuñita, esto se pasa solo. Vamos, voy a hacer una cuñita. Estamos próximos a lanzar una plataforma que hace investigación de palabras claves y de competencia y a partir de ahí genera un contenido. De hecho, si ustedes quieren que nosotros se las compartamos, empiecen a dejar ahí los correos electrónicos para que sean los first adopters. Y nos hemos encontrado unos stoppers, como bien tú lo llamas, y es que necesita el control humano y la validación humana porque además la normativa de la EEAT, que ya es global, nos está hablando mucho de la veracidad de la información. Y la veracidad de la información solamente puede ser, valga la redundancia, verificada por un factor humano. Entonces, gracias Gerald por tu tip y es que necesitamos el fact check. Sí o sí se necesita. Vamos a pasar entonces con los hallazgos relacionados con barreras y oportunidades. El principal obstáculo para una adopción más estratégica, ¿qué hallamos aquí, Gerald? Contanos vos. Bueno, una de las primeras cosas que notamos fue que casi 70% de los equipos no tienen las habilidades técnicas en inteligencia artificial. Y allí quiero hacer un paréntesis o agregar más bien un comentario al respecto. Y es que es importante dar el tiempo suficiente para que las personas puedan explorar la inteligencia artificial o en este caso los chatbots de IA, puedan entender cómo funcionan, puedan poco a poco, como tú bien lo decías, Caro, ir mejorando los prompts, porque cuando damos algo muy sencillo, pues el resultado que vamos a tener va a ser bastante sencillo. Entonces, es necesario primero dar ese tiempo a los equipos para que vayan adquiriendo poco a poco esas habilidades técnicas en inteligencia artificial. También encontramos que 63,7% enfrentaba dificultades para integrarla con sus plataformas actuales. Esto, de hecho, es una de las críticas más recurrentes para las inteligencias artificiales porque no hay suficientes integraciones con otras plataformas que las empresas vienen usando. De hecho, hasta hace poco, en el caso, por ejemplo, de Claude, que es desarrollado por Anthropic, ellos habilitaron integraciones con Google Gmail, con Google Drive, con Calendar, pero pues eso fue hace poco cuando es una plataforma que ya tiene cierto tiempo en el Sí. mercado. Entonces, eso también es una de las valoraciones que hay que hacer antes de solicitarle a algún equipo o algún especialista, algún empleado que empiece a adoptar y a utilizar la inteligencia artificial. ¿Podés volver a repetir específicamente qué es lo que hay que pedirle al equipo de tecnología que haga antes de la adopción de IA? Verificar si tiene integraciones con las plataformas que actualmente utilizan las empresas. Ok, Eso es perfecto. muy clave de tener en cuenta siempre en los equipos. Además, notamos que 15% de las empresas de todos los que respondieron a la encuesta han capacitado precisamente a su equipo en inteligencia artificial, en este caso aplicada al SEO. Se suele pensar que yo voy al chatbot de inteligencia artificial
y le digo, le escribo como redáctame un artículo y ya soy un experto en inteligencia artificial aplicada al SEO, cuando detrás de eso pues hay muchas otras cosas, como hemos venido hablando, que hay que tener en cuenta. Un 55% quiere justificar su inversión con métricas claras antes de escalar. Entonces es como que no estamos yendo paso a paso, sino que queremos ya de una vez entender qué es lo que va a pasar a nivel de ROI antes de poder escalar y utilizar la inteligencia artificial. Y aquí pues quiero remarcar mucho el insight que tenemos en el slide, Caro, que es que el miedo a perder control estratégico y la incertidumbre sobre el impacto real de la inteligencia artificial precisamente está ralentizando esa opción, especialmente en empresas medianas y grandes. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo le pedimos a los equipos que adopten y que utilicen la inteligencia artificial y cuánto tiempo les estamos dando para cumplir ese proceso de aprendizaje. Te voy a dar toda la razón en todo lo que has dicho, porque nosotros también lo vivimos. Dijimos un día, no, pues hay que aprender esto cómo funciona y cómo lo implementamos en nuestros procesos, pero nunca nos preguntamos, o bueno, nos preguntamos más bien poco, si eso interactuaba con nuestras herramientas actuales. Y eso lleva un cambio de mindset profundísimo, porque sobre todo los equipos de tecnología son, hemos sido muy reacios al cambio tecnológico. ¿Sí? No, yo me caso con PHP, yo me caso con JavaScript, yo me caso con TTT y pues vení, espérate que esto es lo que nos está invitando es a abrirnos el pensamiento, ¿cierto? Ahora, eh, me gusta mucho lo que acabas de decir. Yo lo apliqué en ventas. Por ahí hay muchos videos de N8N, que es el FAST de la automatización de la inteligencia artificial, no sé qué. Entonces nosotros dijimos, pues nada, no vamos a volver a usar 6 herramientas, ahora solo vamos a usar una, N8N, y allá vamos a hacer la tarea. ¿Sabes qué pasó? Que cuando empezamos a implementar N8N, nos dimos cuenta de que también necesitábamos pagar todas las otras herramientas para que N8N pudiera llamar la información. ¿Qué pasa con N? Entonces todos esos videos de cómo lo hice gratis sin invitar, eso es falso de toda falsedad. ¿Qué pasa? Vimos que cuando hay una fuente de consulta, una única fuente de consulta, se bloquea el asunto. Necesita mínimo tener 3 fuentes de consulta. Y si tú tienes planes gratuitos en esas otras herramientas donde se consulta la información, lo que te va a arrojar es de menor calidad que si tuvieras cuentas pagadas en esas otras plataformas. Al final del día, si tú tienes 18 fuentes de consulta de información para avanzar en un proceso de prospección, en mi caso, te vas a dar cuenta de que vas a terminar pagando más en herramientas, sin contar que N8N es de código abierto, por lo tanto no hay por detrás alguien a quien tú puedas levantar el teléfono y decirle, caramba, esto se dañó, ayúdeme a entender. No, te tienes que tener un equipo técnico que pueda entrar y mirar el código a ver qué carajos fue lo que pasó. Dime si eso no es reducirnos eficiencia y ponernos más cargas operativas, ¿sí? No es irnos a la moda de montarnos en lo que hay, porque al final nadie te dice que también hay que hacer un gasto de dinero en tiempo y en recursos para aprender a usar ese tipo de tecnologías. Entonces me parece fenomenal. Aquí nos están diciendo, Mario Alberto Acosta nos está diciendo, falta capacitación más a fondo con relación a la ejecución de los prompts, consulta su interactividad para saber aplicar sugerencias, no sin antes realizar las correspondientes validaciones de los resultados que arroja. Y yo quiero decir algo, Gerald, con lo que dice Mario, y es que puedes tener el prompt perfecto que te ha funcionado, que lo dije hace un momento. Te funcionó las 4 o las 10 primeras veces, después empieza a fallar. Sí, de Después hecho, empieza a fallar. Pueden hacer el ejercicio. Es que siempre este prompt, siempre no. A la 10ª vez empieza a cambiarte la información, empieza a entender la instrucción de otra manera y si tú tienes 2 o 3 personas trabajando al mismo tiempo en un mismo plan, le importa 5, coge el tono del uno, del tono del otro, así la instrucción sea muy clara, o sea, ¿sí? No, no lo sé, ¿cómo lo ves vos? sí, en mi caso, incluso manteniendo las mismas instrucciones, puedo obtener resultados distintos y pasa, creo que de 10 veces pasará por lo menos 9, que es de verdad, es exactamente el mismo prompt con el mismo nivel de detalles, exigiendo markdowns, exigiendo estructura, exigiendo como validación precisamente de los datos, que no invente datos o que se base en lo que yo le estoy dando. Y yo puedo utilizar el mismo prompt con la misma documentación
todas esas veces y muchas veces voy a tener resultados distintos, ya sea, por ejemplo, en la presentación del contenido o ya sea en la información que me está dando, en el análisis o en lo que sea que estoy haciendo, voy a obtener resultados distintos. Entonces es muy importante allí además. Me regreso a lo que estaba comentando de la importancia de dar a los equipos el tiempo para entender cómo utilizar la inteligencia artificial, porque además ha habido casos en los que empresas, creyendo que tienen precisamente ese prompt muy bien estructurado, y son libres de buscar estos casos en X, anteriormente Twitter, empresas han despedido a su equipo de desarrollo y Ay, luego empiezan a hacer esta nueva moda que vemos hoy en día llamada vibe coding, y empiezan a crear sitios web o a crear aplicaciones basándose netamente en la inteligencia artificial, trabajando sobre lo que ya tenían con anterioridad, desarrollado precisamente por el factor humano, y esta inteligencia artificial lo que hace es romper todo. Y hay uf. empresas que hasta desafortunadamente han tenido que declararse en quiebra luego de que la inteligencia artificial rompió, aunque sea una cosita chiquitica en el código, pero para las personas que tienen experiencia con desarrollo, saben que así sea que, por ejemplo, tú cierras mal una etiqueta, algo va a pasar, algo se va a quebrar. Y eso pasa mucho con este asunto del vibe coding, entonces por eso es muy importante precisamente ese tiempo y ese entrenamiento para los equipos. Fenomenal. Mira lo que dice Julio César Moreno. Dice, el prompt hay que modificarlo cada 30 días para que sea cada vez más eficiente. Pues bueno, nos vamos a llevar este tip de Julio César a ver si es verdad, porque yo al tercer uso, ese man me cambió todo. Entonces yo no sé si le tengo que cambiar el prompt cada 3 consultas o cada 30 días. Vamos a ver. ¿Mm? Muy bien, siguiendo entonces, vamos a hablar del equilibrio entre la inteligencia artificial y el criterio humano. Este yo creo que es el tema que más me gusta de todos, porque yo no sé si todos los que están aquí leyeron nuestro estudio, me dieron la oportunidad de hacer la introducción al estudio, eh, y yo creo, como ya lo dije, la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo, por el contrario, nos va a poner más trabajo y lo hemos comprobado a lo largo de esta conversación. Entonces, en el punto anterior decíamos que la desconfianza que se genera con, sí, o sea, como que nos va a quitar esa parte estratégica, yo siento que aquí toma más relevancia porque el valor estratégico es humano. Los pensamientos más complejos son humanos. Eso la inteligencia artificial se va a demorar, yo creo que mucho tiempo en aprenderlo. Mira que el 50% de las empresas que participaron en el estudio creen que la inteligencia artificial puede reemplazar tareas repetitivas, pero no la estrategia creativa, principalmente pues en lo que nos atañe, que es el SEO, pero yo creo que en general es así. ¿Mm? Me devuelvo a las herramientas de automatización. Dicen que la automatización ha reducido hasta en un 30% el tiempo de investigación en keywords y generación de contenido. Y eso sí que yo lo puedo comprobar, nuestro equipo lo ha comprobado y creo que más del 30% para hacer un poquito más aquí, meter el dedito en la llaga, yo creo que es más del 30%, pero solo el 13% de nuestros 226 participantes sentía que la inteligencia artificial les permitía crear contenido realmente alineado con el perfil del usuario ideal. Y mira esta reflexión que hicimos con el equipo. Aunque la inteligencia artificial pues acelera los procesos, esa conexión emocional, la interpretación del contexto, que era lo que decía ahorita cuando tú hablabas de dónde nace la inteligencia artificial y su lenguaje, la diferenciación entre las marcas, eso sigue requiriendo la intervención humana. Y el reto no es automatizar más, sino automatizar con criterio. ¿Qué tengo que automatizar? ¿Para qué lo voy a automatizar? ¿Y cómo priorizo las cosas que tengo que hacer? Por ejemplo, hay muchos marcos de priorización y muchos frameworks y todo esto en el mundo del growth que ahora está muy de moda, pero yo sí creo que uno debe priorizar preguntándose, ¿para qué quiero automatizar? ¿Para qué quiero usar esto? Porque necesito eficiencia, claro, pero la eficiencia por detrás es un síntoma también de más rentabilidad del negocio, por ejemplo. ¿Sí? También es un tema de cómo yo logro capitalizar más el negocio, pero también cómo logro que los equipos que son muy buenos se vuelvan muchísimo mejores sin necesidad de contratar muchísimas más personas, porque eso deprecia también el negocio en el tiempo.
¿Cómo lo están manejando usted? Bueno, tú ya nos decías que el fact check es importantísimo y me voy a sostener en que te voy a dar toda la razón. ¿Pero cómo ustedes están manejando este escenario en HubSpot? Pues mira, de hecho este punto era uno de en los que quería ahondar más porque me parece que es un punto muy importante para las personas que manejan contenido y que de alguna u otra forma están utilizando la inteligencia artificial, sea democrática o dedocráticamente. Una de las primeras cosas que yo sugiero particularmente es utilizar distintos chatbots de inteligencia artificial y herramientas de SEO al mismo tiempo, porque los chatbots de IA no tienen la información que las herramientas de SEO nos pueden dar, como el volumen de búsquedas mensuales. Ustedes incluso le pueden preguntar a ChatGPT y les va a decir que no tiene integración con el Ujú. Keyword Planner de Google Ads. Entonces, eso es una de las primeras cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Si bien algunos chatbots nos pueden ayudar con quizás una lluvia de ideas sobre un tema en específico, una estructura preliminar para un contenido, otros nos pueden ayudar a entender un poquitico mejor la intención de búsqueda detrás de una palabra clave. Todo eso hay que combinarlo con herramientas de SEO que no es la inteligencia artificial la que va a ir a usarlas, sino que somos nosotros como factor humano, a fin de que hagamos precisamente un mejor trabajo. Entonces, si bien la inteligencia artificial nos puede dar todo eso, los contenidos actualmente necesitan un trabajo prácticamente periodístico, claro, para poder tener un mejor rendimiento orgánico. Y es algo que, como bien lo mencionabas, Google ha impulsado mucho con el EAT y con el infame Helpful Content Update que hicieron por allá en 2023. Entonces, hay unas cosas que es importante mantener siempre en el proceso de creación de un contenido, especialmente para websites. Uno de ellos, y es una de mis peleas usuales con los clientes, es tener una persona realmente experta en el tema. Alguien que cuando tú hagas una búsqueda en Google digas, esta persona sí de verdad sabe sobre lo que está hablando en este artículo del blog que yo estoy leyendo. No es una persona que de repente apareció como supuesta experta en el tema. Eso es algo muy clave. Y Vamos a ver qué. también un hábito también como periodista que yo suelo tener y suelo pedirle también a los clientes es tener un editor de los contenidos, una persona que haga que ese contenido, de nuevo hablando a nivel de website, sea algo atractivo y sea algo muy fácil de entender. Como bien nos colocan acá en los comentarios, los outputs que suelen tener las inteligencias artificiales tienden a ser muy robóticos. Entonces, ese editor va a ser una persona clave como para humanizar un poquito más ese texto. Además, hay que integrar datos únicos, hay que integrar estadísticas y matices precisamente de esas personas expertas. Yo les pongo un ejemplo. Yo vengo usando Internet desde que prácticamente nació Nosotros, y nosotros somos, sí, nosotros nacimos somos de con esa internet. generación. Sí. Y hace muchos años, a mí particularmente me gustaba, cuando todavía era periodista, yo era periodista de tecnología, había ciertas páginas que a mí me encantaba leer, no necesariamente para mi trabajo periodístico, sino para mantenerme al día con lo que estaba sucediendo y porque sabía que las personas que redactaban en esas páginas eran realmente expertos porque yo los veía haciendo entrevistas, los veía haciendo reportajes, haciendo estudios, en fin. Entonces, esos matices también son claves hoy en día para poder mantener allí un buen rendimiento orgánico y definitivamente historias reales. Y yo creo que eso también es una gran diferencia que nosotros como humanos podemos implementar, cosa que las inteligencias artificiales no pueden. Entonces, nosotros podemos ir a entrevistar a una persona sobre algo en específico e integrar esa historia en el contenido y es algo que de alguna u otra forma Google está notando porque es contenido único, es contenido original de nosotros que otras inteligencias artificiales no tienen. Y volviendo a algo que decías, Caro, anteriormente, yo pienso que los blogs como educativos, digamos, fueron muy lucrativos hace muchos años, ¿sabes? Los típicos blogs con la estructura de qué es esto y de cómo hacer esto. Eran muy comunes los blogs con páginas al estilo Wikipedia un poco y Mm. con imágenes de stock, pero ya hoy en día no funcionan simplemente porque no hay los mismos incentivos. Tú hablabas de Google AI Overviews y notamos, por ejemplo, que AIOs puede responder qué es algo y cómo hacer ese algo. Por ende, el futuro de marketing de contenidos no está allí, sino que tenemos que hacer un cambio en la estrategia y ahondar un poquito más en temas quizás más complejos, pero algo, o sea, yo siempre antes de publicar, lo que me pregunto es por qué una persona leería este contenido.
Es así de sencillo. Realmente estoy dando algo que la gente quiera leer, estoy dando algo de valor, estoy dando algo que la gente se vaya después de leer ese contenido y diga, ¿sabes qué? Voy a leer siempre ese website porque me gustó este contenido y quiero estar siempre allí atento a lo que publican. Es lo mismo que cuando vemos la época de los youtubers en los que publicaban y publicaban videos y tenían miles y millones de seguidores, pero era porque a la gente le encantaba ese contenido. Entonces yo siento que hay que apartarse un poco de ese contenido genérico que publicamos en los websites para ir más bien a un contenido ya más especializado. Y eso es precisamente lo que entra en juego con ese perfil del usuario final. Para crear ese contenido que resuene con el usuario, hay que entender además dónde el usuario busca esa información y qué intenciones de búsqueda tiene. No es simplemente voy a ir y voy a publicar un blog sobre este artículo, sino que de nuevo hay que antes de publicarlo, pensar en por qué voy a publicar esto. Em, Hay un estudio publicado, precisamente lo hablábamos antes de entrar a la llamada, un estudio publicado por Kevin Indig, fue ayer, si no me equivoco, que concluyó que los AI Overviews, por ejemplo, son preferidos por audiencias más jóvenes, entre 25 y 34 años, que usan dispositivos móviles, mientras que audiencias mayores prefieren los típicos enlaces azules tradicionales y además de sitios web Ujú. de autoridad. Y con búsquedas que entren en la categoría Your Money, Your Life, los usuarios prefieren ahondar un poquito más en su búsqueda. Entonces es importante antes de generar ese contenido entender ese perfil del usuario final para ver si vamos a satisfacer las necesidades de información que tienen esas personas. Gracias, gracias por todo lo que nos has enseñado y creo que toma muchísima relevancia el arquetipo. Bueno, no piensen en arquetipo como el arquetipo de marca y esto, no, yo llamo arquetipo a lo que HubSpot llama buyer persona, ¿sí? El protopersona lo llamamos en UX, bueno, voy a llamarlo arquetipo, ustedes ya saben de qué estoy hablando, buyer persona, slash buyer persona. Eso toma muchísima relevancia, pero no hacer un buyer persona por hacer un buyer persona, sino con una profundidad del buyer persona para poder encontrar patrones en esos comportamientos que nos permitan hacer que la cosa sea un poquito más masiva. Pero me voy a detener en una cosa que decías de confianza y me voy a devolver en la importancia de la autoridad y la confiabilidad, que es donde don Google nos está haciendo mayor hincapié con su EEAT, experiencia, expertise, autoridad y confiabilidad. ¿Sí? Ahorita más al rato hablaremos un poco de la IA Overview porque la EAT toma muchísima relevancia en este ejercicio que además en todo lo que nos acabas de decir es súper fructífero para ese escenario de la SGE, que es SGO, Search Generative Optimization, que de eso, caramba, todos estamos un poquito en pañales, ¿sí? Pero mira, aquí nos decía ahorita Mario Alberto que hay que tener en cuenta que el uso de la IA debe ser ético y responsable, que se une un poco con lo que estamos hablando de la EAT y tal, lo que tú nos acabas de decir. Y dice una cosa que me parece muy bonita. La IA es una herramienta para realizar consultas. ¿Cómo hago? ¿Qué proceso? ¿Dónde puedo indagar? ¿Qué sugerencias? Ta, ta, ta. La IA es solo una herramienta de consultas para ayudas, más no automatiza toda una redacción, toda una edición. No es absolutista en el proceso. ¿Mm? Alejandro Rosas nos tiene una pregunta. Con los nuevos resúmenes. Ah, bueno, la AI Overview, que eso es justo lo que estoy diciendo, que ahorita. Pero dice que con los nuevos resúmenes que genera la IA en las consultas de Google, que tanto está afectando que el usuario ya no entre a los blogs al tener una información más práctica. Ya vamos a ir ahí, ya vamos. Tranquilo. Vamos a hablar entonces un poco de las tendencias, que yo creo que la AI Overview entra aquí como tendencia, porque en ese estudio no estaba todavía contemplado, ¿ok? Hacia dónde vamos con el SEO en los próximos 3, 5 años. Y la verdad, yo, como mente detrás de este estudio, puedo asegurar que hablar de 3 a 5 años es ser muy aspiracionales en la humanidad. Tenemos que hablar de los próximos 3 a 5 meses, no Ujú, sí. años. De hecho, de las próximas 3 a 5 semanas, ¿sí? En una semana nos cambia la vida el profesional del SEO con la inteligencia artificial. Pero vamos al dato. Nos dice que en automatización estratégica el 65.5% de las personas visualiza una transformación en la generación de contenido combinando creatividad humana con eficiencia de la inteligencia artificial. En personalización profunda,
El 60% espera que la IA les permita adaptar el contenido en tiempo real al perfil, comportamiento y contexto del usuario. Bueno, vamos a ver, capaz y todavía no. Un 60% muy esperanzado, digo yo. Espérate que se me está cayendo esto aquí. La optimización técnica avanzada. La IA ya está ayudando a detectar errores de SEO y a mejorar la estructura técnica, aunque su integración aún enfrenta barreras. Pero no vamos tan lejos. Las herramientas que hacen ese crawling ya te entregan reportes automatizados y eso al final del día es una inteligencia artificial. Es que cualquier proceso de automatización en sí mismo es un procesamiento artificial de información, que no es generativa ni conversacional. Ahí hay que ser incisivos. La mediación del impacto real. El 44.2% de las empresas admite que aún no puede evaluar con precisión el retorno de la IA en sus métricas de negocio. Y pues claro, más allá que un tema de eficiencia, que lo hablábamos hace un rato, las eficiencias generan mejores retornos de la inversión. ¿Por qué? Porque al tú tener procesos más eficientes, mejoras la rentabilidad del negocio. Es que no hay para dónde. De hecho, yo tengo clientes y he tenido clientes a lo largo de mi vida que me dicen, yo necesito vender más. Pero cuando uno entra a hacer análisis más profundos, se da cuenta de que ellos pueden generar mayor utilidad haciendo mejoras operativas en los procesos, que sus mayores cuellos de botella van a seguir permaneciendo así Mm. traigan más clientes, ¿sí? Y eso nos pasa a todas las compañías. Uno siempre cree que el problema es de más clientes y no de mejor eficiencia operativa. Y yo creo que la inteligencia artificial ahí va a dar, va a dar en el clavo en el asunto. Estas son las tendencias que nos dijeron las personas en el estudio, pero yo sé que Gerard es muy juicioso y nos trae otras tendencias que han ido naciendo en las últimas 3 semanas, incluida la AI Overview, que ahí quisiera que diéramos un poquito más de contexto. Sí, bueno, para responder la pregunta de Alejandro, hay diferentes estudios que tienen distintas cifras. Ahrefs sacó uno en abril, si no estoy mal, que decía que creo que era casi 35%, si no mal recuerdo, era el impacto que tenía AI Overviews en la cantidad de clics que llevaba hacia los websites. Entonces, básicamente, los websites recibían casi 35% menos de clics gracias a AI Overviews. SEMrush, por su parte, sacó uno a principios de este mes y ellos tenían una cifra ellos hicieron una comparativa de antes y después, comparando marzo versus enero de este mismo año. En enero notaron que el impacto era de 38% y en marzo notaron que disminuyó un poco, de hecho, a 36%. Entonces, pues eso es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, ojo, pues estos son estudios con ciertas keywords que ellos manejan, en ciertos mercados que ellos manejan. Como sabemos, pues esto puede ser distinto dependiendo del De website, mercados. dependiendo del Ujú. mercado, exacto. Em, pero bueno, volviendo a las tendencias, una de las primeras cosas que hay que entender, y yo he sido un vocero aguerrido sobre esto, es que el SEO no está muerto, como muchas personas lo Total. quieren hacer ver. Esa es la realidad. Porque la naturaleza del SEO aún sigue, que es como lo hemos venido hablando a lo largo de este webinar, que es crear ese contenido útil y valioso para las personas. Entonces, hoy en No va a día morir, no va a morir, no va a nos van a morir, poner exacto. más trabajo, nos están poniendo más trabajo. No me voy Sí, a es lo cansar que de está decirlo. pasando. Pero hoy en día, para las personas que nos están viendo, seguramente han visto nuevas terminologías, que eso es algo además muy común en SEO, como el AEO o el GEO, en fin, hay muchas cosas nuevas que El están saliendo. SGE, que es Sí, el Search Generative Experience, o sea, sí, hay muchas nuevas que están SEO, saliendo, pero exacto, SEO, realmente cualquier canal, Search Experience Optimization, no va a cambiar, que le meta la inteligencia artificial generativa, que le meta la aquí, que le meta allá, la misma pendejada, es una búsqueda con una experiencia y yo la optimizo y ya está. Sí, digamos que el fundamento del asunto pues sigue siendo SEO. Sin embargo, sí hay nuevas técnicas que podemos empezar a dominar para aprovechar un poquito más, sobre todo lo que es AI Overviews o lo que son los chatbots de inteligencia artificial, nuevamente entendiendo dónde está nuestra audiencia. Porque también suele pasar que me pasó con varios clientes
que nació AI Overviews, empezó a cobrar como más relevancia y ya todo el mundo quiere tirar estrategias a AI Overviews y ver cómo hacemos para aparecer allí. Entonces, de nuevo, hay que entender si realmente la audiencia que nosotros tenemos está allí presente, lee los AI Overviews, se queda con eso, o si más bien, como indicaba con anterioridad con el estudio de Kevin Indig, la audiencia más bien prefiere seguir revisando los enlaces azules tradicionales. Entonces, unas cosas que hay que tener presentes, uno, optimizar para tener más SERP features, que es, yo siempre siento que es como el hijo aislado de SEO en muchos casos, porque siempre hablamos de posicionamientos de uno a 3 pero nunca hablamos de las SERP features, y para mí es algo muy importante a tener en cuenta. Si tenemos un buen feature de snippet para una keyword que no tenga AIOs, pues eso es una muy buena ganancia para nosotros, es por darles un ejemplo. Hay personas que están hablando ya de no top 1, 3 y 4, 10, como lo hemos venido manejando por varios años, sino que ya están hablando de top 1 y 2 y de 3 a 10, porque Ujú. aparentemente las personas ya desde el tercer clic hacia abajo no están haciendo tanto scroll, gracias a que, como dice Caro Don Google, pues está con AI Overviews y después ves un set feature y después ves 3 anuncios, ¿sabes? Como que entonces los demás resultados orgánicos pues van cayendo allí en visibilidad en las SERPs. Entonces es importante también ver cómo optimizar para posiciones uno o 2, especialmente Pe- para keywords comerciales y transaccionales, que son Eso. pues de las más monetizables. Me, Em, me gustaría hacer ahí una breve intervención, Gerald, y es que cómo la AI Overview nos va a cambiar el panorama. Y es que claramente hay menos clics porque la gente está esperando más respuestas instantáneas, pero la calidad de la respuesta es diferente porque esa AI está muy bien entrenada, sobre todo para búsquedas informativas. Que es que sí nos va a disminuir el tráfico, claro, y aquí entra, yo no sé si ustedes todos están familiarizados con el cero clic SEO, y es que yo aparezco en el primer puesto, pero nadie me da clic, ¿sí? Ahora es el cero clic con IA, porque la IA te menciona, pero nadie le da clic a la referencia, ¿sí? Entonces, esa búsqueda de Google ahí inteligente, digamos, va a traer cosas como lo venimos hablando y que ya es así, qué es, cómo funciona, las ventajas de, para qué sirve, cuándo tomar esto, bla, 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 sí, porque son respuestas que él ya está dando directamente y el blog tipo enciclopedia, que yo lo llamo la wiki, ¿sí? Ese es el tipo de contenidos que más afectado se va a ver. Y ahí yo quiero ser muy incisiva con la EEAT porque toma muchísima relevancia, autoridad y confiabilidad. Lo que hace está ahí es parafrasear lo que decimos. Y aquí ya no importa el primer puesto ni siquiera. No necesariamente el resultado de la AI Overview viene de el primer, segundo, tercer puesto. No, Ujú. puede coger resultados de otros puestos que dan una mejor respuesta y que por alguna razón, por ejemplo, técnica, no logra el primer puesto, ¿sí? Entonces, creo que la competencia va a empezar a estar en otros temas, como tú lo dices, y es que el objetivo ya no va a ser estar en el primer puesto, sino que la IA Overview nos mencione, así no estemos en los 3 primeros puestos. Ahí entran los casos de estudio. Solo tú sabes las experiencias de tus clientes. Ahí entra tu know-how. ¿Sí? Ahí entra lo que tú sabes y las experiencias que has tenido. O sea, ese contenido duro y puro que yo siento que toma muchísima más relevancia, el lead magnet, ¿sí? El contenido este que yo descargo a cambio de mis contactos, yo siento que toma muchísima relevancia en este momento y que es más beneficioso para todos. Que me parece muy importante ahorita, y es que para posicionarse en la AI Overview de Google, tú necesitas un contenido ultra estructurado, ultra estructurado, los headlines, el orden de los headlines, la marcación de URLs, o sea, todos los factores técnicos del SEO toman muchísima relevancia y yo pongo esto como en una comparativa con cómo se construye el contenido para el discovery de Google también. ¿Sí? Que es un contenido muy conversacional, es un contenido tipo snack, es un contenido muy bien estructurado, jerárquicamente y tecnológicamente. Eso es lo que nosotros, o sea, si la gente dice, no, eso con crear contenido ya está, nada, si los parámetros técnicos no están bien optimizados,
yo creo que nosotros no vamos a lograr engranar ahí rápido con esto. ¿Cómo lo ves vos? Sí, de hecho, allí estás levantando dos puntos que también son muy importantes a tener en cuenta. Uno es la experiencia positiva del usuario en el website, que pues para nadie es un secreto. Es muy común siempre hablar de Google Lighthouse y de la velocidad del website, pero realmente ese es solo uno de los muchos factores que hay que tener en cuenta para poder generar una experiencia positiva del usuario en el website. Y número dos es, hay personas que ya están hablando de medir otros KPIs que anteriormente medíamos en SEO, que anteriormente no medíamos en SEO, y uno de ellos es la cantidad de impresiones, porque como bien lo dices, Caro, como nos estamos acercando a un futuro de cero clics, de alguna manera es lo que Google pretende, o por lo menos es lo que está dando a entender. Hay personas que están empezando a medir las impresiones que obtienen desde AI Overviews, por ejemplo, así la gente no haga clic, también para entender qué tanta visibilidad tiene la marca. Y eso además se traduce a hacer esas optimizaciones también para lo que son los chatbots de inteligencia artificial. Como bien lo dices, hay que hacer que el contenido sea accesible, no solo para los usuarios, sino también para un término que está cobrando cada vez más relevancia, y son los agentes de inteligencia artificial. Para quienes los han utilizado, saben que básicamente son agentes que ellos interactúan en la web por nosotros. Entonces también ya hay que hacer un esfuerzo a nivel técnico para que este website sea fácilmente, que ellos lo puedan leer muy fácilmente. Ahí entra, pues, por ejemplo, la utilización de datos estructurados, las URL semánticas, los metadatos e incluso hacer listas comparativas también ayuda a esa optimización para los agentes de inteligencia artificial. Y de nuevo, hay que comprobar regularmente la visibilidad del contenido tanto en chatbots de inteligencia artificial como en Google AI Overviews. Una de las cosas que además las personas están hablando es que ya no es solo hacer SEO en el website como tal, sino que ya ese contenido hay que de alguna forma llevarlo a los demás canales de marketing. Dos de los que mejor están funcionando según estudios que han hecho personas, uno es, son los videos de YouTube y los hilos de Reddit. Creo que para nadie es un secreto el acuerdo que tuvo Google hace el año pasado con Reddit, y pues que cada vez que buscamos ciertas cosas, sobre todo en inglés, pues los primeros resultados muchas veces son hilos de Reddit. Entonces estas son plataformas que los usuarios cada vez están utilizando más seguido, sobre todo si ellos quieren hacer allí un double check de la información que obtienen por AI Overviews o en websites como tal, porque ahí digamos que de cierta forma son personas reales hablándole a otras personas reales en lugar de tener el típico contenido que vemos mucho en los websites. Entonces, esos también son puntos muy importantes a tener en cuenta si queremos optimizar el contenido para tener un mejor resultado en 2025, y diría yo que más, hasta más adelante. Total, total, de acuerdo contigo. Muchas gracias además porque me enseñas un montón de cosas que yo pues no había contemplado, debo decirlo. Y me llama mucho la atención lo que dices, aumenta el valor del branding. Eso, yo creo que eso que acabas de decir me lo voy a quedar, me lo voy a quedar, porque sí, yo siento que todo lo que está ocurriendo en SEO, con todo lo que hemos hablado, aumenta el valor del branding. Gracias por traerlo a la mesa. Me lleva a pensar que nosotros lo llamamos en We Are Content contenido amplificado. Lo que tú dices, llevarlo a otros canales. Y si tú te das cuenta, la AI Overview todavía no puede dar contenidos de imágenes, ni de video, ni de nada, ¿sí? Solo da textual por ahora, ¿sí? Esperemos a ver en las próximas semanas qué hace este amigo, pero al final me voy a quedar con el aumento del valor del branding, el contenido amplificado que nos lo recomiendas, las estructuras técnicas que mejoran la jerarquía, y y algo que no hemos hablado es la autoridad del dominio. En este momento de la vida de los sitios web y de los cambios en todo lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial, que yo no sé si todos ustedes que están aquí hoy saben qué es la autoridad del dominio y eso porque es importante en marketing. Pero rapidito, rapidito, rapidito digo que la autoridad del dominio es la construcción de la autoridad que cada URL de tu sitio web tiene, ¿sí? Y es lo que le indica a los buscadores, porque ahora incluso ChatGPT, Perplexity, todos esos se volvieron buscadores, califican la importancia o la relevancia de un contenido dada su autoridad de dominio. Y eso es un puntaje que va de 0 a 100. Eh, Mientras más cerca a 100 tienes, más relevante eres para que te tengan en cuenta
en las búsquedas. Entonces la autoridad del dominio se vuelve súper relevante unido a lo que acabas de decir de aumentar el valor del branding de la marca. Nos quedan 5 minutos y nos acaban de decir, uy, Draquito, mi amor, vea, si vio, tengo buenos amigos por aquí. Bueno, para mí son buenos amigos, yo no sé si para ellos yo. Dice Julio César, la gente está descargando los PDF, otro tipo de información escrita, pero no están leyendo. Y allí es donde tenemos que evaluar cómo va a ser el mensaje, porque tener solo el correo de la persona y no ser consecuente con el siguiente contenido amarrado a la descarga, pues no te deja nada. Vos que trabajas con HubSpot y que tenés toda esa estructura de inbound a tu servicio, ¿cómo recomendarías que esto se mejore? Porque eso es una pesadilla en general en todas las marcas. Mira, yo siento que es importante entender que no se puede, o sea, si la descarga de un lead magnet conlleva a que pues tú vas a dar tu correo y vas a estar en una campaña de email marketing, es importante segmentar. Yo siento que es la cosa más clave de una campaña de email marketing para Ay, te yo dejamos de particular. escuchar. Perdón, Uy, se cortó. ¿ahí me escuchas? Ya, sí, ya, Ah, se cortó, pero ahí, volviste. sí, ahí decía que es importante pues esa segmentación. Yo he tenido casos en los que yo me suscribo a ciertos newsletters, por ejemplo, porque me pareció interesante un primer vistazo de algo que dieron y luego empiezo a recibir una cantidad de cosas que realmente no tienen absolutamente nada que ver con mi perfil. Entonces, bien como lo dice Julio César, es importante ser consecuente con ese contenido que se va a entregar a las personas, entender que esto es lo que a esas personas les interesa, en lugar de decir, listo, tengo una base de datos de 7.000 personas, a los 7.000 les voy a enviar lo mismo y alguno de ellos me comprará algo. Esa no es como la mejor forma de manejar sobre todo el tema con los lead magnets y lo que pasa posteriormente a esa descarga. Total. Gracias, de acuerdísimo con vos. Mira lo que dice Andrés. Ya para cerrar, bueno, nos quedan 4 minutos y somos super lords ingleses con el tiempo. Yo me tengo que ir también y Gerald tiene una agenda pues que ni les cuento. Y ustedes también deben tener unas agendas que gracias por compartir con nosotros esta hora fieles aquí. Hay más de 150 personas conectadas, es que mejor dicho no les puedo decir gracias. ¿Qué piensan, qué pensamos nosotros sobre el futuro del SEM en las IA? ¿Se vendrán anuncios pagos en herramientas como ChatGPT? Bueno, esto nos da otra hora de conversación, Sí. pero ¿vos qué opinás? Mira, pues eso es ¿Qué una cosa investigás? Porque sos que súper juicioso. sí, eso es una de las cosas que la gente está pensando que va a venir en algún momento, que van a llegar anuncios pagos a herramientas como ChatGPT para tener otra forma de monetizar, sobre todo porque creo que para nadie es un secreto las pérdidas de billones de dólares que ha tenido OpenAI. Para nadie también es un secreto, tampoco es un secreto que ellos tuvieron que echar para atrás, por ejemplo, uno de los modelos más recientes que sacaron después de una avalancha de críticas que tuvieron. Y yo siento que ya como que esa fiebre, digámoslo, por utilizar ChatGPT y por pagar la versión premium de ChatGPT ha disminuido bastante con el paso del tiempo. Entonces, siento que ellos buscarán otras maneras de monetización y una de las cosas que precisamente, de las que precisamente las personas están hablando son los anuncios allí en las respuestas que pues, nos dan estos chatbots de inteligencia artificial. Eso nos va a dar para otro tema, porque ellos, miren el problema que está teniendo ahorita OpenAI. Ellos no son rentables, están al borde de la quiebra. Los planes que se venden de ChatGPT no alcanzan a cubrir la demanda del gasto y la única opción ahí es diversificar el servicio. Por lo tanto, las marcas van a tener que entrar a competir por atención a través de los ads. Es mi humilde interpretación de esta información. No tengo la menor idea de nada, no he leído estudios así tan juiciosa como Gerald, pero es pura intuición, porque eso le pasó a Google. Eso mismo le pasó a Google. Cuando ya no podía monetizar y el gasto era más grande, pero la herramienta es tan útil, tenían que encontrar otras fuentes de monetización. Caramba, eso le pasa a todas las compañías. Acuérdense que hay 4 tipos de productos en general en los negocios. El perro, que es el lindo que tú siempre tienes que tener, pero eso no genera sino gastos, ChatGPT, acá Search de Google. El vaca, que es el que yo exprimo, 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 acá anuncios publicitarios, ¿sí? El estrella, que lo compran muy pocos, pero que me genera muchísimo volumen de billete, y el estrellita y el interrogatorio que lo voy descubriendo en el camino y me va mejorando los que ya tengo, ¿sí? Me gusta mucho lo que dijo Draco y voy a cerrar con esa frase, más el resumen
global de este estudio. La IA no nos va a sustituir ni a nosotros ni al SEO. Lo va a redefinir, claro, lo hemos conversado, nos mejora, nos pone más trabajo, y quien integre la IA con visión estratégica estará mejor posicionado en un entorno competitivo y cambiante. Gerald nos ha guiado de manera muy bonita. Gracias, Gerald, por guiarnos y darnos todos estos tips. Me parece que eres un crack. Y voy a cerrar con lo que dice Draco. La cúspide del SEO es llevar un negocio a su máxima exposición de branding. Gracias, amigos, a todos por estar conectados hoy. Gracias por esta hora de infinito conocimiento, Gerald. A HubSpot, gracias por unirse a We Are Content, y a We Are Content por creer en todas mis locuras y poderlas sacar al otro lado. A mi grandioso equipo, a David, a Andrés, que hicieron todo esto posible. La gente está escribiendo diciendo cómo podemos contactar para una asesoría empresarial. Pues Susi, qué bueno. Por ahí marketing@wearecontent.com o comercial@wearecontent.com. Sería genial recibir info sobre eso del SEM. Pues déjate, y con Gerald nos coescribimos un articulito, ¿te parece? De acuerdo. En redes, We Are Content, en todas, We Are Content. A Gerald en LinkedIn lo encuentran como Gerald Lucero. Igual esta grabación se les va a enviar y ahí viene el link para que lo sigan a él. Y a HubSpot, pues es que caramba, HubSpot es HubSpot. Y pues eso, muchísimas gracias a todos, Gerald, muchísimas gracias, equipo, y a todas las personas que se conectaron. Espero que nos podamos ver prontamente de nuevo. Gracias a todos. Bueno, para finalizar, les agradecemos muchísimo a las personas que se conectaron, aquellas que nos preguntaron Te cómo vemos la cara. A mí quien me hable sin ver la cara, pues que es que caramba. Bueno, perdón, yo estoy acá en el backend, pero les agradecemos muchísimo por su asistencia. Vimos que varias personas se están preguntando que cómo se pueden contactar con nosotros. En este momento en el chat voy a dejar un enlace. Por favor, llenen ese formulario y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. De antemano, mil y mil gracias por todo. También que si vamos a compartir la presentación y que si esta sesión va a estar grabada, sí, señores. Esta sesión será grabada y mañana se les enviará el correo. Y también la presentación. De antemano, mil y mil gracias por su conexión. Espero que esto haya sido enriquecedor para todos ustedes. Gerald, mil gracias. Gracias al equipo de HubSpot y gracias a ti, Caro, y a todo el equipo de We Are Content por hacer esto realidad. Gracias, nos vemos, un Gracias a abracito. Y a todos. Lore, hay que agradecerle a Lorena porque por ella estamos aquí conectados. Ella, Lorena, ella tiene un cargo que no sé pronunciar en HubSpot, muy importante en Colombia. Gracias, gracias, gracias. Entonces, pues eso, nos vemos en la próxima, amigos. Dale, mil gracias. Dios That's los all. bendiga.